Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en este momento, en esta tercera sesión de nuestro taller Escuela para Padres. Y bueno, el día de hoy me siento muy honrada de poderles saludar a nombre de la licenciada Regina Soledad Cruz Vega, quien es nuestra directora de Prevención y Bienestar Familiar del DIFEM, y de que me haya permitido pues estar esta tarde con ustedes para poder presentarles a nuestras ponentes del día de hoy, que están ya listas con todo su material y su equipo y el entusiasmo para poder abordar la temática de hoy, que es la gestión emocional en los padres, y que estoy totalmente segura de que a muchos papás y mamás pues nos viene de maravilla una sesión de esta naturaleza, porque de verdad a veces no controlamos nuestras emociones, no las identificamos siquiera, y me parece que todo lo que podamos aprender en esta tarde va a sernos de mucha utilidad en la relación con nuestros hijos e hijas. Y bien, está con nosotros la psicóloga Alejandra Ábalos Torres. Ahí está, nos saluda. Ella es psicóloga egresada de la FES Zaragoza de la UNAM. Tiene 15 años ya como psicóloga, así de joven como se ve ella. Lleva 15 años como psicóloga especializada en Centros de Integración Juvenil AC. Tiene la especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la UNAM. También tiene una maestría en terapia familiar y una maestría en adicciones en el CESUM. Y está también con nosotros la licenciada en Trabajo Social, Claudia Janet Solorio Corral. Está con nosotros acá atrás. Eso es, muy bien, gracias. También muy joven, pero con una larga trayectoria y experiencia. Es trabajadora social egresada del Instituto Politécnico Nacional. Ya lleva 8 años como trabajadora social en centros de integración juvenil. Es docente en diplomado de género, violencia familiar y adicciones. Y también docente en el curso Desarrollos de Estrategias para la Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Ámbitos Escolares. Así es que esta tarde pues tenemos un gran regalo para poder escuchar a estas dos especialistas que van a trabajar con nosotros el tema, repito, de gestión emocional en los padres. Y recuerden, papás y mamás que nos acompañan, que es la tercera sesión de 5, así es que nos seguimos viendo. Está mi compañera Dani en el chat de Facebook, que nos va a estar haciendo favor de recolectar sus dudas, sus preguntas, y se las plantearemos al finalizar la ponencia de nuestras maestras del día de hoy. Pues yo cedo el micrófono y la imagen. Muchas gracias, maestras, bienvenidas. No, pues muchas gracias, maestra Virginia. Es un gusto que nos acompañe esta tarde. Audiencia, gusto nuevamente de estar acá reunidos, Janet. Siempre es un placer trabajar y divertirnos un ratito, ¿no? En el aprendizaje siempre hay que tenerlo como a bien y recibirlo con gusto y gozo. Así es. Justo el siempre estar por acá los días viernes es como pretexto de tener esta información que sí aprendemos, pero hacerlo ligero, ¿no? Para que justo nos quede algo, nos llevemos como a tarea de repente en casa, practicar lo que vamos escuchando y que nos haga sentido. Creo que justo en estas dos sesiones que llevamos previas de este taller de Escuela para Padres, pues hemos estado muy atentas a sus dudas, a sus comentarios, porque nos interesa justo qué es lo que piensan para poder retomar pues estas estrategias y ustedes las apliquen en casa, en sus propias dinámicas familiares. Es algo que hemos repetido en muchas ocasiones, ¿no? Ustedes son expertos, ustedes son los que conocen los recursos y herramientas de sus dinámicas familiares y que se permitan ser compasivos en esa parte, o sea, que no se juzguen tanto. Yo sé que hay momentos complicados, de repente adversos, situaciones muy complejas en casa, pero si ustedes están acá, es porque está esa semillita, ¿no? De querer aprender, de querer modificar y aplicar cosas distintas. Sí, que creo, Janet, que esto que mencionas para iniciar con el tema del día de hoy, sí valdría la pena que pedagógicamente hablando se diferencian entre temas, ¿no? Temáticas muy específicas, como estilos de crianza. La semana pasada estuvimos hablando de límites, pero me parece importante como visualizarlo en un combo, en algo que se va incorporando en el día a día, que todo va de la mano. Y el día de hoy nos reúne acá el tema de manejo emocional
identificación de emociones dentro de la familia, que es un punto central tanto para el manejo de límites, tanto para identificar el estilo de crianza y bueno, los otros dos temas que nos quedan pendientes, que es comunicación y manejo de riesgos en redes sociales. Entonces, me parece, audiencia, que sería importante hacer como un recordatorio muy breve de los temas anteriores. Al final del día, nos reúne acá lo que es Escuela para Padres, ¿no? Y Escuela para Padres tenemos que pensarlo como un aprendizaje dinámico, que se mueve, que todos los días podemos aprender algo nuevo de nuestro ejercicio parental, ¿no? Como padres, como madres. También aprender algo nuevo de cómo son nuestros hijos, cómo están creciendo, ser testigos de este crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo de habilidades. Y creo que es importante reconocer cuál es la emoción que me está generando este crecimiento, tanto por parte de mi hijo o mis hijos, como por parte de mi propia función como padre o madre, ¿no? Porque a veces como adultos tenemos como esta postura muy de adultos en donde pareciera ser que tenemos que tener como una actitud de perfección, de no tener contacto con las emociones, incluso esta exigencia de que tienes que autorregularte, que tienes que tener el ejemplo, ¿no? Tienes que mostrar el ejemplo y a veces eso puede ser muy restrictivo para poder tener contacto con lo emocional. Y creo que lo que mencionas es importante como enfocarlo de esta palabra de se padece mucho cuando de repente no estamos en contacto con la identificación de emociones, porque de repente lo volvemos a conducta un poco radical, ¿no? Las posturas de repente son un poco flexibles y eso genera que ustedes padezcan, ¿no? Sus propios roles de padres en casa y en la crianza con sus hijos. El entender que, los adolescentes están en la etapa de transición, etapa de desarrollo, emocionalmente, son como cambiantes, etcétera, los niños también, pero eso no significa que nosotros como adultos somos los expertos o sea, también estamos aprendiendo con ellos, estamos identificando con ellos qué emociones genera incluso en la propia crianza, en los propios cambios y modificaciones que tiene cada etapa de desarrollo. Y solo así, pues, puedo entender que yo también estoy en transformación y en dinamismo, ¿no? Yo como adulto soy persona estable, soy persona exenta a cambios emocionales, ¿no? Sí, y fíjate, Janet, que creo que al principio hablabas como de ser un poco más condescendientes con nosotros mismos, más desde la autocompasión, para que esa misma mirada la podamos tener con los hijos y no seamos tan severos, ¿no? Cuando hablamos de habilidades socioemocionales o cuando hablamos de habilidades específicamente de identificación de emociones, pareciera ser que a veces se convierte como en una exigencia de recuerdo el cómo me criaron, recuerdo cómo eran nuestros padres, ¿no? Con nosotros, y entonces se convierte en una temática totalmente novedosa, por lo menos al ponerle palabras, pues al verbalizarla. Sin embargo, las emociones no pueden ni evitarse, no podemos vivir sin ellas, ¿no? Porque al final del día, la parte sensorial es como el primer vínculo que tenemos con el entorno y las personas que nos rodean. Entonces, aquí la invitación es que empecemos a poner atención en esas sensaciones para después ponerles un nombre. Claro. Ese sería como el camino, porque las emociones tienen que ver con lo que sentimos, pero a veces lo que sentimos lo guardamos en silencio, no le ponemos palabras, esperamos que el otro nos lo adivine, ¿no? Y se convierte en un problema de comunicación. Tienes que leer mi cara, ¿no? Sí, tienes que saber qué estoy sintiendo en este momento. Entonces, creo que eso también hace difícil la crianza, porque la crianza no es como de estar cachando en una canasta, ¿no? A ver si le atinamos. No, tiene que ser con, primero, sentir, tener como conciencia en lo sensorial, para después ponerle palabras y bueno, ya viene después la gestión emocional. ¿Vale? Entonces, ¿te parece igual si empezamos ya a compartir pantalla? Andrea, ¿nos ayudas, por favor? En lo que comparten pantalla, audiencia, recuerden un poco justo los temas pasados que hablábamos de límites, ¿no? De estilos de crianza. Esto es importante también que lo vayan asociando, o sea, que no lo vean como un tema desarticulado o aislado, ¿no? Al contrario, se va complementando, porque justo también están en este proceso de identificar, por ejemplo, cómo ponen los límites en casa, ¿no? Con qué emoción, desde el miedo, desde el enojo. Eso también va a impactar en qué tanto se sienten
seguros, ¿no? De poner límites, normas, reglas, consecuencias en casa, para que ustedes aprendan de definir el por qué están tan temerosos, por ejemplo, ¿no? De poner estas reglas en casa, o por qué están todo el tiempo enojados dando indicaciones a sus hijos, etcétera. Creo que eso es vital para que ustedes aprendan justo a identificar qué tan seguros se sienten generando estas herramientas y qué emoción puede definirlas para que digan, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Vamos a ver, vamos a revisar, vamos a nombrar primero y después pensar en la regulación. No se puede hacer como esto al revés, ¿no? De pensar que regulo todo el tiempo, pero sin identificar, pues no, es un riesgo. Sí, porque no podemos atender algo que no hemos identificado y que no hemos nombrado. Cuando hablamos de la autorregulación es porque ya tienes identificado qué es lo que quieres regular y no nada más se regula el enojo, que a veces se perciben como emociones negativas o malas. Y bueno, esperemos que en el transcurso de la sesión de hoy al término podamos ser un poco más amables con todas las emociones, porque cada una de ellas tiene una función, tiene un para qué, tiene un objetivo. Y bueno, si en la medida que tengamos claridad en el objetivo de cada emoción, entonces la vamos a poder recibir bien y la vamos a poder gestionar de acuerdo a lo que queremos en la relación, ya sea con los hijos, en este caso, la pareja, los amigos, incluso en el trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante. La siguiente, Andrea, creo que es importante cuando hablamos de expresión de emociones, tiene que ver con integrarlas en el día a día, no podríamos separarlas. Decía al principio, pedagógicamente hablando, se separan los temas, pero en la vida es una sola vida y es un cúmulo de cosas que sentimos, que pensamos, que hacemos. La idea y la invitación es que estés un poco más consciente, más concentrado en lo que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, Ale, a mí se me ocurre que si ahorita aventamos esa pregunta tan a veces un poco trillada, pero necesaria, ¿no? Decir cómo se sienten hoy, y la mayoría nos dicen, pues bien, pues más o menos y demás. También de repente eso no lo analizamos, que contestamos de una manera muy inmediata y muy general. No somos tan descriptivos o a veces no reconocemos qué emoción está detrás de esa palabra tan superficial como de, pues bien, o pues más o menos, o cansado. ¿Qué tal si también no es cansado, sino más bien es frustrado, agotado, triste, ¿no? Ejemplo. Y son cosas que también nos van a ayudar el ampliar con un lenguaje emocional, digámoslo así, el poder identificar de dónde radica esa emoción y el por qué, ¿no? Cuando nuestras emociones son parte de justo nuestra experiencia como tal humana, el cómo las expresamos, cómo vamos dosificándolas. Ahora justo en el entorno familiar, ya que existe esa convivencia, esa sinergia, esa interacción entre los integrantes, es difícil enmascarar. O sea, que de repente los papás digan, no, pues yo voy a enmascarar que siento enojo, tristeza, voy a tratar como de regular lo que mis hijos no lo vean. No, los hijos lo perciben y sensorialmente esto lo hemos mencionado. Ellos observan que ustedes están tristes, observan que ustedes están, no sé, en desesperanza, tal vez angustiados, con sentimientos o emociones que de repente ustedes le quieren como enterrar, pero que eso sensorialmente, siendo un sistema que convive a día, claro que se ve, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que lo que comentas y viendo lo que nos invita a pensar la lámina, las emociones son parte de cada vivencia y de cada experiencia que tenemos. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo a convivir con las personas, también vamos aprendiendo a cómo afrontar esas emociones que van de la mano con las experiencias. Y ahorita que mencionaba Janet como esta parte de que es una parte esencial de la vida, las emociones, a veces escuchamos descripciones como de esta persona es fría emocionalmente hablando, esta persona es muy enojona, es muy irritable, es muy sensible. Me parece que ese tipo de categorizaciones nos llevan un poquito como a encasillar a cada una de las personas y también aprendemos a mirarnos desde ese lugar. Entonces, ahí pensando un poco en cuando decimos que esa persona es como fría emocionalmente hablando, aprendió a ser fría.
aprendió a ser distante, aprendió a ser reactiva, aprendió. Y si no nos detenemos un poco, ¿desde dónde viene ese aprendizaje? Entonces va a ser difícil como deshacerlo para poder adquirir otro tipo de aprendizajes. Incluso en la frase de así soy yo, a mí nadie me enseñó, yo no lo vi, es cierto, pero la invitación aquí justo en la pregunta que hacía Janet es, bueno, si mucho tiempo aprendiste a responder de cómo te sientes y automáticamente respondemos bien, quizás es buen momento para empezar a aprender a dar otra respuesta que sí describa lo que te está ocurriendo sensitivamente. A veces puede incomodar, pero creo que tiene sus beneficios cuando estamos enseñando, moldeando justo este aprendizaje emocional en nuestros hijos y el impacto que tiene en los vínculos afectivos en ellos. O sea, así no hay confusión de lo que ellos observan y perciben en sus papás, ¿no? Porque si los padres pueden nombrar, identificar qué emoción está, pues entonces también estás acompañando y estás validando lo que observan, ¿no? Pero fíjate, Janet, creo que a mí me gustaría rescatar que esta experiencia va a tener un impacto significativo en nuestras relaciones. Imagínense, y no sé si les ha pasado a los que nos acompañan el día de hoy como audiencia, que sus hijos eran pequeños y fueron testigos de cuando ustedes explotaron, estaban demasiado enojados y que explotaron. Esa experiencia se convierte en algo significativo para la relación entre tú y tu hijo, porque entonces puede ser que cada vez que se te acerque, sienta miedo, porque te puedes volver a poner de esa manera explosiva e iracunda. Entonces, creo que hablar de este impacto significativo puede ser favorable a las relaciones interpersonales o no tan favorable. La siguiente, por favor, Andrés. Uy, temas de apego. El hecho de que a veces las redes sociales o medios de comunicación estén tan presentes, pues de repente creo que nos bombardean mucho, ¿no? De esta información. Creo que en su momento esto también tuvo como un pico, ¿no? De este tipo de teorías, como de el reconocer el apego con el cual tú fuiste criado o acompañado en casa, por el apego que desarrollaste, por el afecto de tus padres y demás, se puso como muy en el foco, diría yo, como en algunos años. Pero creo que más que solo entenderlo en teoría, y es algo que repito mucho, sí necesitamos como identificar el impacto que tiene esto en casa, pero cómo lo puedo hacer tangible, ¿no? O sea, no solamente acá en la reflexión teórica, porque este tipo de apego que se llama, que es un vínculo afectivo, ¿sí? ¿No? Lo hacemos día con día con incluso detalles, con cosas muy pequeñas, o sea, desde la cercanía, el lenguaje, los límites, todos los elementos que conforman una dinámica familiar, es lo que van constituyendo este tipo de apego y de un vínculo. No es solo entenderlo como un concepto, ¿no? Esta experiencia significativa que mencionaba hace un momento se desarrolla a través del vínculo, la interacción que se tiene con el otro para consolidar con un apego afectivo. Me parece importante porque eso es lo que va a permitir identificar mis propias emociones y ser como este ejemplo de práctica para mis hijos. Si mi mamá, mi papá aprende a regular el enojo, entonces yo lo puedo aprender. Si mi mamá, mi papá o mi figura de cuidado aprende a identificar cualquier emoción y me la muestra, entonces ahí yo me estoy convirtiendo en un ejemplo, no a seguir, pero sí un ejemplo para poder yo regular mis propias emociones. Y me parece importante el concepto tal cual de apego, porque es como este pegamento, si me permiten un poquito, entre las relaciones dentro de la familia. Puede ser que me sienta más cercana con papá o puede ser que me sienta más cercana con mamá o con la abuela. Y eso también me puede permitir aprender cosas respecto a mi parte emocional. Porque puede ser que con mi mamá me irrite un poco más que con la abuela o con el papá. Entonces, aquí, por eso decía Janet también al principio,
Papás, nada es perfecto. Grupo, nada es libre de errores. Parte del aprendizaje es ensayo y error. Entonces, vamos aprendiendo en los primeros años de nuestra vida cómo esta respuesta emotiva nos puede generar un nivel de apego con la figura que esté con nosotros. Pero también hay que identificar que al principio los niños no tienen habla, simplemente son más sensoriales. Entonces, ellos van a responder de acuerdo a cómo se estén sintiendo. Y conforme van creciendo, pues nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de enseñarle a expresarse. El tema es que a veces venimos como de una cadena en donde el silencio tiene muchos significados. El silencio me dice que estás enojada o que estás triste o que estás muy pensativa, pero el tema es que le empecemos a poner palabras a eso que sentimos. Por eso la respuesta de ¿y cómo te sientes el día de hoy? Pues vamos a agregarle un apellido a ese bien. Me siento bien cansada, bien alegre, me siento bien fastidiada, bien acalorada, ¿no? Bien aburrida. Y entonces ahí también vamos empezando como adultos a educarnos emocionalmente hablando. Y es curioso ahorita que está esta lámina de apego, Ale, y así como lo mencionas, cómo la abuela puede encontrar tal vez mayor como tranquilidad, me siento un poco más segura, o a veces con mi papá más irritable y demás, cómo a veces eso también se observa mucho en las dinámicas, ¿no? Cómo el niño puede ser un poco más atento incluso a las indicaciones, o se puede estar como más relajado con una persona de la familia que a veces con la otra, que la mamá luego dice, ay, no, llévatelo tú porque a mí no me hace caso, conmigo no está quieto, conmigo está berrinchudo, etcétera. También eso nos da pauta a que justo nos revisemos, ¿no? El cómo estamos acompañando a nuestros hijos, en qué estado incluso emocional, ¿no? Porque eso me va a dar claridad de que yo estoy como proyectando algo en mi hijo, por el cual el niño no está recibiendo ni seguridad, ni tranquilidad, ni nada respecto a la propia como cercanía del vínculo. Entonces, eso es interesante, porque a veces popularmente se dice, ah, pues es que porque la abuela lo consiente y lo apapacha, ¿no? Que se vaya con la abuela, casi, casi. Y no, también es justo lo que le transmiten a los niños, esa figura de cuidado que le genera y que le produce el niño, ¿no? Sí, que justo la respuesta emocional, quizás no determinada, porque me parece una palabra un poco peligrosa para dejarla como tal, pero sí va a abonar a esa relación que el niño va teniendo a lo largo de su vida. Entonces, para generar un apego, un vínculo afectivo, papás tienen que hacerse presentes, tienen que estar cerca. Los niños, conforme van creciendo, los tienen que tener, los tienen que mirar de forma cercana para después poderlos establecer como una figura de cuidado, de protección hacia ellos. Entonces, por ahí sí valdría la pena que pensaran entre ustedes más allá solo de vertir la opinión, que nos compartan un poco cómo se perciben en su familia, cómo se perciben con ese niño, con ese menor, si se perciben presentes, de qué manera pueden corregir esa ausencia, pero no es convenciendo al niño dándoles como todo un discurso. ¿Cómo me percibo yo como papá, como mamá con mi hijo? ¿Vale? Entonces por ahí los vamos leyendo en el chat. La siguiente, Andrea. Sí, participen en el chat para que también nos den como una idea de cómo están de cómo recibiendo la información. Por ejemplo, aquí creo que está muy claro, ¿no? El cómo clasificar los tipos de apego, el cómo incluso en etapas muy tempranas, en edades como muy, muy tempranas de los niños, niñas, reciben este tipo desarrollan este tipo de apego con los cuidadores principales, con los cuidadores, ya sean padres, abuelos, etcétera, quien esté en ese rol familiar. Porque justo hablando un poco de connotación negativa, puede ser esta parte del evitativo, del ansioso y del desorganizado. Si ustedes por ahí revisan, generalmente todo se va como a la parte opuesta, ¿no? De solución de conflictos, lo evado por completo, o estoy muy ansioso todo el tiempo por anticiparme incluso en conflictos, se le transmite esta angustia a los niños, se vive generalmente como en zozobra, como en angustia, etcétera. Y el desorganizado, ahí generalmente
se viven los conflictos siempre de manera muy intensa en las dinámicas familiares, de forma muy dramática. Sabemos que de repente en estas dinámicas familiares como el de ya se separaron y otra vez están juntos y ahora se amenazaron y esto y el jaloneo constante, eso impacta mucho en los chicos en esas edades tempranas. Sienten que no pueden confiar en nadie porque ni siquiera los padres son ese lugar seguro. Puede tocar fibras muy sensibles esta frase, pero sí, ¿no? O sea, en ese tipo de dinámicas, los chicos reciben este tipo de pues, sensaciones de inseguridad y de ambivalencia. No se acerca porque le van a herir o defraudar. Ellos, conforme van creciendo, pues justo como vivieron en un ámbito familiar tan desorganizado, pues tampoco eso lo ocupan y no lo adaptan en sus contextos afuera, no saben cómo vincularse con los otros. Relaciones inestables, siempre como les decía, en la parte radical, en la parte opuesta de amor-odio, temor al abandono, ¿no? Pero dificultades para intimar, justo en esta parte desorganizada es cuando algunos psicólogos, ¿no? Como que también refieren esta parte de la violencia. Tal vez no violencia física todo el tiempo, pero sí violencia emocional, violencia psicológica, y ahí los chicos sí forman una gran huella de ese tipo de dinámicas, ¿no? Sí, fíjate, Janet, que aquí leyendo un poquito los mensajes, Ale Sánchez menciona que se percibe presente y atenta a las emociones de sus hijos. Me gusta el comentario que hace María Guerrero. Ahora me percibo como madre presente, aun cuando la hija era más pequeña, ella estaba ausente. Y aquí, audiencia, la pregunta va más como en la autoidentificación para checar qué es lo que te hacía estar no tan presente, ajá, no tanto para justificar, sino para entender tú, no los niños, tú. Y si has ido modificando ese lugar, esa posición, ¿qué te ha favorecido para estar presente? Por ejemplo, tanto a Ale Sánchez como a María Guerrero, que agradezco sus comentarios, sí valdría la pena pensar y qué me ayudó a estar un poco más atenta a las emociones de mis hijos, cuáles son como mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, porque desde ahí estás gestionando tus emociones, mamá. Igual pasa con María Guerrero, que me parece que aquí les decía al principio, no estamos buscando culpables, estamos tratando de entender lo que está sucediendo y poder modificar lo que yo quiero modificar. Si yo quiero ser una mamá, un papá más presente, pues invariablemente voy a tener que hacer modificaciones de horario, de la manera en cómo me comunico con mis hijos, con mi propia pareja, para que, bueno, esto tenga una modificación en la relación, que eso es lo que te va a ir regulando si estás, ahora sí que tibio, tibio, caliente, caliente o frío, frío, ¿no? Creo que en esa parte de analogía, ¿no? De un termómetro estaría padre porque es una herramienta, digamos, práctica, ¿no? Para identificar. Pero hablando de esto, de justo este estilos de apego, por ahí también leí un comentario, dice, bueno, creo que puede ser un combinado, ¿no? Y sí, creo que justo como lo mencionábamos, de repente las etapas de cada familia pueden ser muy distintas, puede haber como rachas de estabilidad, rachas en donde todo se encuentre tal vez muy claro, a veces situaciones de crisis o adversas puede desencadenar estos estilos, ¿no? Entre el evitativo, lo ansioso, desorganizado, pero la idea es que justo ustedes vayan priorizando lo que genera estas herramientas en un apego seguro, lo que genera en sus chicos. Hablábamos un poquito de generar la autonomía en sus hijos. ¿Cómo genero esa autonomía, esa autosuficiencia en, por ejemplo, afrontar los conflictos? Yo cómo le doy ese ejemplo de poder resolver y afrontar un problema, de expresar sentimientos y necesidades, de verbalizar la parte de las emociones. Eso también es de suma importancia en sus chicos. Disfruta el tiempo en pareja, del tiempo sin ella. Esto habla también como de las relaciones parentales, pero bueno, es como justo tener esa autonomía, ¿no? Entre los roles, entre papá y mamá, no crear relaciones de dependencia, porque ese es el impacto que el chico o el adolescente va a tener en su etapa de la vida adulta, ¿no? Y no siente preocupación por ser dejado. Pues es decir, de estos hijos que los dejas con algún otro familiar o en alguna otra casa e incluso conductualmente ellos se viven seguros, o sea, sí se dan cuenta de que papá y mamá no están, pero que ellos sensorialmente y en su cabeza van a regresar, no me van a abandonar.
Y eso es importante porque ahí se refleja justo el tipo de apego que estoy desarrollando con mi hijo. Sí, fíjate, Yael, que pones un ejemplo que a mí me parece como más directo, más claro. Cuando los hijos los dejamos con alguien más por cualquier situación que estén viviendo, y estos niños se pueden quedar ahí con la certeza de que tú vas a regresar, con la certeza de que tú estás procurándolos, no dejarlos solos o no dejarlos a la deriva. Ese es uno de los actos de amor que a veces tú como papá, como mamá no lo miras, pero tiene que ver con, repito, ese vínculo, ese apego afectivo que le estás transmitiendo al otro seguridad y confianza. Y me parece aquí, audiencia, y sí recomendaría verbalizarlo para que los niños o los menores lo aprendan a decir, en donde estos niños o estos menores de edad se sienten cuidados por ustedes, más allá de solo proveer, sino de ese vínculo, esa relación que se tiene. Y ahí nuevamente, tu papá, tu mamá, estás regulando la emoción porque estás siendo clara, está siendo directa y está siendo congruente con lo que le estás tratando de transmitir a tus hijos. Ahora, por ahí ya se me perdió el nombre, pero preguntaban cuál es el apego más frecuente o el que más se presenta. Regularmente en este mundo idealizado, tendríamos que esperar el apego seguro, pero entre cada familia, la manera en cómo se va organizando, pueden estar como manejándose entre el evitativo, ansioso y desorganizado, pero justo la idea es que identifiques en qué puedes modificar y lo hagas. Porque al final del día somos responsables como adultos de procurar los derechos de bienestar y de cuidado a los menores. Sí, también por ahí decían, transmitimos aprendizajes, ¿no? De nuestros propios padres, de otras generaciones, pero si ya te estás dando cuenta que estás transmitiendo un aprendizaje que te fue doloroso, que sufriste por eso, que de alguna manera te tocó emocionalmente hablando, entonces tienes la oportunidad de modificarlo. También por ahí leí algún otro comentario que hablaba de no se sentía con la energía de jugar y convivir con los hijos. Entonces, si ya estás detectando ese tipo de circunstancias, hay que atenderlo, no hay que dejarlo a la deriva, ni minimizar cualquier emoción. Y aquí, a ver si puedo ser clara, audiencia. No minimizar cualquier emoción que se quede ahí permanente, porque entonces aprendes a estar con esa emoción y te pierdes la experiencia de nombrar las otras. Por ejemplo, que siempre estoy triste, ¿no? Entonces, ahí ya hay una dificultad porque las emociones no son permanentes, no son estáticas, son movibles, ¿no? Son movibles, son dinámicas, se mueven. Entonces, como un foco amarillo es que si tienes una emoción todo el tiempo, entonces voltea a mirarte un poquitín y ver qué está pasando con las otras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué estamos normalizando y nos estamos estancando solamente en una? ¿No? El todo el tiempo, pues así yo soy yo y para qué cambio. Entonces creo que eso es importante en el tema de modificar, ¿no? Y poder identificar otro tipo de emoción que tal vez está como más ahí atrás o está como, es necesario rascarle para encontrar que ante el enojo tal vez hay miedo, ante el enojo, tal vez hay tristeza, etcétera, ¿no? El decir, como estos ejercicios de pausa, el poder identificar, poder nombrar, es como de repente, a veces los papás me dicen, ay, ¿a poco eso lo tengo que hacer así, tal cual, al dedillo, ¿no? De sentarme 5 minutos y preguntarme, pues es importante, o sea, son cosas que para ustedes les va a beneficiar y que si ustedes están en esos 5, 10 minutitos presentes, hace una gran diferencia, porque estamos más claros, porque estamos más conscientes de que tal vez en el día me siento cansada, me siento frustrada, pero eso no significa que esa soy yo todo el tiempo, simplemente en ese día, por una circunstancia, por una razón, así me sentía, ¿no? Entonces es el cómo me siento, ¿no? Ya que lo identifiqué después de la pregunta y el por qué, qué generó esta emoción, ¿no?
Después, cómo estoy manifestando, es mi manera de expresar lo que estoy sintiendo. Es el cómo yo estoy actuando, comportándome de esta emoción de que estoy generando, ¿no? Cómo yo lo estoy expresando. Y después, esta emoción me ayuda en la situación actual, ¿no? Me está ayudando a sentirme, percibirme de esta manera como frustrada, cansada, con eso voy a poderlo afrontar, solucionar algo, y eso también me va a permitir justo no embotarme solamente en esa emoción y dejar que el día pase y la dinámica pase, y ya no solamente estancarme, ¿no? Como ahí. Este es un pequeño autodiálogo, audiencia. Y bueno, ahí en la lámina nos sugieren que lo practiquemos como varias veces al día, donde puedas tener estos minutos y de que te mires. Por ahí también en varias aportaciones de ustedes decían, bueno, es importante identificar las emociones y nombrarlas. Y aquí estamos hablando de que te mires, voltees a ver qué está pasando contigo, pero también que identifiques cuáles son las razones por las cuales te sientes de esa manera. Ajá. Y esto tiene que ver para tener claridad de lo que estamos sintiendo, porque las emociones no aparecen de la nada, no es de que en este momento me enoje, no. Hay detonantes o estímulos que activan las emociones y estas pueden ser internas, ¿no? O estas situaciones pueden ser externas o de relación. Y por ahí ustedes pueden identificar que las respuestas de cada una de estas preguntas van a variar dependiendo en dónde están y con quién están, ¿no? Entonces, me parece que cada persona nos puede ayudar a descubrir cosas que por sí solos no nos sería posible nombrar ni identificar. Hay ciertas circunstancias que me pueden llevar más a un punto irritable, malhumorado. Hay situaciones que me pueden llevar más a la alegría y entonces justo a eso me refiero que las emociones son dinámicas. Las dos preguntas, las dos últimas, ¿cómo estoy manifestando lo que estoy sintiendo? Me parece que esa pregunta es crucial para que tú te mires cómo esa emoción la conviertes en una conducta, ¿no? O sea, el ejemplo muy claro es que cuando la gente se enoja, el tono de voz que utiliza, si tiene conductas groseras, si pega, si empuja. Entonces, me parece que justo esta tercera pregunta, ¿cómo estoy manifestando lo que siento? Y la otra que tiene que ver con el propósito de esa emoción. ¿Cómo me estoy sintiendo y cómo estoy actuando en este momento? ¿Es de utilidad para esta situación actual o qué está ocurriendo? ¿Vale? Entonces, no sé, una o dos personas que por ahí nos ayuden en el chat a compartirnos qué les parece este ejercicio. Sí, ¿cómo lo llevarían a cabo? Creo que eso es importante. Pese a que diga todo el tiempo estoy ocupado y se me olvidó, creo que hay que comprometernos de sí darnos un chance y unos minutos para poder llevar a cabo esto, que como lo hemos mencionado, o sea, es importante que ustedes identifiquen cuándo lo van a aplicar. O sea, porque no todo el tiempo es, ok, ya entendí, pero bueno, después y a ver qué pasa y ya entendí esto y demás. Y así va la mecánica de la vida y nunca se ejerce, ¿no? O sea, nunca se aplica este tipo de cambios. Y creo que el modificar cosas conlleva generar constancia, disciplina y ejecutar. O sea, es probar, probar y probar. Y eso es importante para que ustedes se den como chance, como padres, de identificar de que también están aprendiendo, ¿no? Y que también eso puede incomodar un poco, a veces puede llegar a frustrar, pero de repente también tiene sus dosis de felicidad, ¿no? La siguiente. Creo que, Janel, esto que mencionas es que de verdad, papás, no queremos papás o cuidadores culposos. La culpa es una emoción que va combinada entre tristeza y enojo, ¿no? Queremos papás y cuidadores que estén mucho más atentos a lo que están haciendo con esos menores, justo para romper la cadena tradicional que ya identificaron y que puedan tener otra alternativa para afrontar cualquier emoción que experimentan. Desgraciadamente acá donde trabajamos encontramos e identificamos muchos chicos
con dificultad de nombrar, o sea, de interactuar. Son chicos que están muy en solitario y las emociones se experimentan en la interacción. O sea, eso es importante, ¿no? La interacción, la convivencia, y el tema es que puedan experimentar las emociones, ¿no? Por ahí hay un libro muy de Jardín de Niños, igual que por ahí sí tenemos en la audiencia personas que trabajan con preescolares o Jardín de Niños. Está el libro del monstruo de colores, que es, ¿no?, un cuento de manejo emocional. Tenemos la película de Intensamente, que también habla de las emociones, y que a veces estos dos conceptos se confunden, ¿no, Janet? Un poco de, no sé si es emoción, no sé si es sentimiento, o si es lo mismo, ajá. Sí. Pero me parece que sí habría que diferenciarlo para poder identificar. Antes de, por ahí una mamá preguntó que si las preguntas también se pueden enfocar en sus hijos adolescentes. Y sí, estas preguntas son también para ellos, pero yo me atrevería a decir que háganlo ustedes también para ver cómo se sienten, ustedes como adultos, y también ya después compartirle a sus hijos, mira, ¿qué crees? ¿Cómo me fue? Yo estoy haciendo esto, y inténtalo, y eso también es padre porque estás acompañando, ¿no? En un consejo, en una sugerencia a tus hijos. Ahora bien, justo de repente esto es como muy común, ¿no? De repente este concepto y cómo diferenciarlo, porque a veces las emociones no las apropiamos, no las identificamos sensorialmente, y creo que eso de repente nos lleva a pensar que son permanentes, o de repente como que pues así ya todo el tiempo me siento así, y no, las emociones son procesos físicos, mentales, culturales, bioquímicos, psicológicos, que son así como inmediatas y que las detona una situación, que sensorialmente surge, que de repente ya otra vez la agarramos por acá cognitivamente, decimos, ay, me siento así, ¿no? Y pueden ser muy efímeras. Pues esas son cosas que de repente no las identificamos, y que como estamos en una onda de una subcultura de mejor estar en la queja todo el tiempo y mejor no mostrar la felicidad, a veces asociamos más las emociones de malestar, o sea, más como las de irritabilidad, más las de enojo, como que de repente mostramos un poco más esas, a que de repente decir, no, yo me siento ahorita bien, yo estoy feliz, estoy tranquila, estoy relajada, estoy gustosa, estoy orgullosa. Creo que pocas veces nos enseñan cómo a nombrar ese tipo de emociones, ¿no? Aunque a veces pareciera que es al revés, ¿no? Que yo creo, Janet, que para fines prácticos, así muy prácticos, la emoción tiene que ver con lo que sentimos en el cuerpo. Sí, tal cual, mucho de ¿no? La parte sensorial, sensitiva, lo que yo siento, ¿no?, en el cuerpo, y el sentimiento tiene que ver con la interpretación que yo le doy a esas sensaciones. Por eso hay 6 emociones básicas, porque están explicadas desde la parte física, lo que estoy sintiendo. O sea, de la alegría les pudiera mencionar que se desprende la felicidad, ¿no? Se desprende el placer, se desprende el gusto, se desprende el disfrute, la sorpresa como tal. Entonces, me parece que es importante que por ahí hay una ruleta de las emociones que a mí me parece justo lo que dice por ahí, el estado psicológico complejo, porque se desprende de las 6 emociones y es como todo un carrusel de sentimientos que yo puedo ir como poniendo el dedito en qué emoción tengo y qué sentimiento estoy experimentando. Porque me parece importante de la lámina establecer que la emoción es un proceso físico y el sentimiento tiene que ver con lo físico, pero también con lo imaginario, ¿no? Creo, a ver, tú corrígeme, es que soy muy afín a esta como herramienta o práctica, como ustedes le quieran llamar, que a veces para prever un poquito del encasillarnos a veces a una emoción, que después justo la convertimos ya en el sentimiento, que a veces nos enrollamos un poquito ahí, ayuda mucho a que incorporemos las sensaciones físicas que nos genera una emoción. O sea, a veces de verdad, estamos muy bloqueados con esa parte del cuerpo y no lo identificamos. O sea, no sabemos ni siquiera de repente cómo
se siente ese enojo, esa tristeza en el cuerpo. Sí, sí. Y eso es algo muy genuino de identificar si estamos tratando de conectarnos con lo sensorial. Y cuando le aprendemos como a identificar, por ejemplo, el miedo, la amenaza, creo que pasa mucho, es lo que he escuchado, a mí me pasa como que a veces en las piernas, en los brazos sientes como un ligero hormigueo, como que se tensa, ¿no? Sí, El cuerpo. sí, sí, sí. Si aprendes como a decir, a ver, alto, esto está pasando, llegas como a procesarlo, ya no te encasillas en eso y no se vuelve también como una sensación más compleja y no se convierte en sentimiento, de malestar. O sea, como que se digiere más fácil y se procesa, ¿no? Creo que eso es importante para mí mencionarlo porque cuando pues, lo he trabajado a veces en talleres de ansiedad, funciona mucho porque hasta ellos mismos dicen, no lo reconocía tan así, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera qué pasaba con mi cuerpo ante las emociones. Que yo creo, Janet, que aquí sí es audiencia desde que estamos chiquitines. No prestamos tanta atención a la parte sensitiva, a lo que está ocurriendo en el cuerpo y entonces nos dejamos llevar por el otro lo que dice que es lo que estamos sintiendo. Cuando hablamos de manejo emocional, sí habría que invitarlos a primero tener contacto con ustedes, incluso en situaciones como las que dice Janet cuando están en una crisis de ansiedad. Lo primero que se recomienda es tener un cambio en la sensación corporal, ¿no? Por ejemplo, si estás como casi al punto del desborde de la ansiedad, entonces te dicen que tal cual metas el rostro en una charola con agua fría para que el cambio de la temperatura te haga estar consciente de tus sensaciones. Una Halls. ¿No? O un dulce así como medio picosito, porque lo que hace es que te desconcentra de la situación estresante o el detonante y entonces te lleva a estar atento a tus sensaciones. Entonces, por ahí en varios comentarios decían, bueno, la parte histórica de nuestra crianza, rompamos esa cadena, empecemos a darle más peso a lo sensorial para identificar cuándo me estoy sintiendo alegre, cuándo me estoy sintiendo triste, cuándo me estoy sintiendo aburrido, cuándo me estoy sintiendo temerosa y esto me puede ayudar también pues a identificar qué es lo que me está pasando para después poderlo gestionar. Sí, por ahí también, aparte de estas películas, retomando un comentario de un papá ahí por el chat que decía un libro de emociones para adolescentes. Hay varios que incluso algunos no son tan costosos, o sea que pueden ser muy ligeros, tanto como La caja de las emociones negras. Hay otro que se llama A mí también, que va como en un tinte dirigido más a preadolescentes, ¿no? Como un lenguaje muy ligero de procesar. O también está como el básico de diario de las emociones. O sea, podrían ser como 3 ejemplos, pero créanme que hay muchas opciones, o sea, de hasta incluso ejercicios en electrónico que pudieran encontrar, o hasta libros todavía de pasta, ¿no? O sea, hay bastante. Y también en películas, o sea, también en herramientas audiovisuales, ahora que los chicos de repente están más acostumbrados a este formato, pues también hay películas que pudieran ayudar a identificar, a nombrarlas, a incluso a reconocer la utilidad de las emociones de la tristeza, por ejemplo, del desagrado, del enojo, el por qué son útiles ante ciertas situaciones, ¿no? Y que yo creo, Janet, que esta me parece que es una de las básicas para poder entender, pero después de algunos años salió la de Red, ¿no? Que creo que también me parece una película divertida, pero que también nos lleva como a mirarnos como adultos, cómo estamos transmitiendo esos legados que sabemos que a veces no van a ser tan útiles, pero los transmitimos. Entonces, digo, este tipo de imágenes, este tipo de películas nos pueden ayudar a hacer más ligero el aprendizaje. No tiene que ser como de maestro, aula, pizarrón, pantalla, sino puede ser divertido. Regularmente los niños lo asocian más con colores. Digo, el enojo siempre está representado con el rojo, no sé por qué. Como muy intenso. Sí. No, o la tristeza con el azul y la alegría con el amarillo, ¿no? Así algo como muy luminoso. Entonces me parece también importante identificar, por ahí hay como la psicología de los colores, también identifican a ver de qué color te vistes, eso tiene que ver con tu estado de ánimo, pero eso tiene que ver más con la interpretación.
Aquí lo estamos buscando más con la identificación. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está ocurriendo a ti? Y bueno, ya lo interpretativo, pues ya agrega, ¿no? Agrega valor, porque... Perdón por la risa, No, pero sí, es justo sí. los que son como muy afines a estar Sí. todo el tiempo en negro, Sí. y la gente que asocia, no, pues entonces todo el tiempo está triste, enojado, es muy dark y demás, cuando, pues sí, justo es una construcción, una interpretación que se da según el color y la emoción. O sea, es como algo muy práctico y muy trillado de repente de utilizar, pero bueno, no significa que eso sea una determinante, ¿no? Pero puede ser útil en la medida en que tengas claridad para qué lo estás usando. Y no tendría que ser determinante, audiencia. Creo que aquí, y bueno, por ahí algunos estaremos en crisis algún tiempo, ¿no? Pero siempre estamos buscando certeza, certeza, certeza. Y aquí el tema es que la certeza también genera otro tipo de emociones no tan gratas, y es mejor estar como en esta flexibilidad, en el conocimiento constante, en este dinamismo, porque entonces eso también nos permite movernos de lugares donde no estamos como tan a gusto, pues, ¿no? Y creo que eso también sería importante decirlo. Sí, y creo, por ejemplo, en lo que vamos en la siguiente lámina, esto con niños funciona, o sea, en la parte didáctica y lúdica, el identificarlo con colores funciona, o sea, tiene una utilidad. Aquí lo único que estamos nombrando es que a veces el normalizar esto todo el tiempo hasta la etapa adulta, pues bueno, hay que tener como un filtro y no usarlo de manera repetitiva en todas las etapas, ¿no? Entonces, si yo lo estoy aprendiendo y estoy con mis niños, con mis hijos, como en aprendizaje significativo, pues estoy reconociendo que las emociones no son ni buenas ni malas, que no hay como una evaluación moralina por las emociones, que todas tienen un propósito, un objetivo, una utilidad, ¿no? Porque el miedo, ¿a qué nos ayuda? A enfrentar una situación, a movilizarnos ante una acción y a la protección. Papás, un ejemplo, y de verdad muy práctico y muy útil. A veces los chicos sensorialmente justo reconocen quiénes les transmiten seguridad y cuidado. Y de repente nosotros en los adultos, en el afán de decirle a los chicos, pues salúdalo porque es tu tío o tu primo, de beso y abrazo, los estamos educando a que invaliden su sensación de que ellos a veces por alguna situación sensorial no quieren saludar, no quieren dar el beso, no se sienten seguros ante eso. Entonces, de verdad, eso a veces es tan rutinario que ni nos damos cuenta que en ese tipo de cosas también podemos reaprender y hacer cosas diferentes, a entender que si mi chico o mi niño, mi adolescente no quiere, pues respetar esa parte o incluso acompañar y decir, bueno, explícame qué pasa, cómo te sientes, etcétera. Eso ya es distinto al obligar y poder decir así de manera como forzada, hazlo, aunque tengas miedo, aunque tengas inseguridad, ¿no? Eso es importante. El hecho también de que en este sentido cada emoción tiene su proceso adaptativo, su proceso como tal de crecimiento, que es necesario poder regular e identificar para asumir situaciones de allá afuera, del medio ambiente, del educativo, de los pares, para lo que ellos se van a ir desarrollando ante la vida, de explorar recursos personales que se tienen en beneficio también, obviamente, de la salud emocional, ¿no? Y la salud mental. La regulación o el afrontamiento, la inteligencia emocional, son herramientas para toda la vida. No significa que ustedes van a ser expertos de que alguien es experto. Se aprende a ejecutar de acuerdo a cada crisis, ¿no? Fíjate, Janet, que creo que esta lámina y lo que compartes nos tendría que llevar a ser un poco amables con cada una de las emociones que experimentamos. Un niño que no tiene contacto con lo que es el enojo, la tristeza, incluso el asco como una emoción, entonces va a tolerar el malestar sin poderle poner nombre, ni tampoco poder poner un límite. Tiene una capacidad adaptativa, por ahí un participante decía cuáles son las 6 emociones. Me parece importante, audiencia, primero ver qué emoción estoy sintiendo, especificando alegría, enojo, miedo, que me parece que son de las 3 centrales. Después tiene que ver con tristeza, tiene que ver con asco, y esto nos va a permitir identificar
¿qué me está agradando? ¿Qué no me está agradando? ¿Qué voy a mantener? Por ejemplo, si yo tengo un amigo que me hace sentir triste, entonces puedo identificar que ese lugar pues no está tan agradable y puedo moverme. Pero si yo no tengo contacto con la tristeza, no sé que eso se llama tristeza, no identifico que eso me baja un poco la motivación, la energía, que empiezo a sentirme como desánimo, entonces no me puedo quitar de ahí. Entonces voy a seguir ahí tolerando ese malestar sin nombrarlo. Y le estaba solicitando a Andrea que nos apoyara con esta lámina que a mí me parece importante, grupo incluso por ahí, tómenle fotito o este muy bonito nombre en inglés. El screenshot. Ese, ¿no? Pero tómenle fotito y vean, tiene que ver con, tú solamente vas a saber si tienes sudoración, si tienes una energía baja, si tienes como ganas de expresar, sonrisas, porque son sensaciones corporales. ¿Qué le pasa a mi cuerpo con cada una de esas emociones? Y bueno, si no te aplica ninguna de estas 6, ¿no? Perdón, de estas 5, entonces identifica tú qué te pasa cuando te sientes alegre y anótala, ¿no? ¿Qué te pasa cuando estás muy amorosa, ¿no? Y anótalo. Entonces, eso también te va a permitir ir describiendo de acuerdo a la emoción y bueno, lo puedes cotejar, lo puedes comparar un poco con lo que está invitando esta lámina, ¿no, Janet? Sí, porque también mencionaste, de acuerdo también al contexto ¿Sí? y con quién estamos, es como eso se expresa también. A veces podemos regularlo tanto que no nos damos cuenta de que estamos enojados o que estamos tristes, ¿no? Ajá. Hasta que ya uno va soltando y va como identificando, dices, ah, caray, algo me detonó el enojo, pero en ese momento no lo pude procesar, no lo pude identificar, ¿no? Y por eso el diario emocional, ¿no? Poniéndole un ejemplo tal vez un poco cliché, pero que es útil, nos funciona porque entonces ya estamos identificando con cada emoción sensaciones corporales. ¿Qué pasa conmigo, con mi cuerpo, cuando tengo miedo? ¿Qué pasa cuando estoy triste? ¿Qué pasa cuando tengo un enojo, ¿no? Cuando estoy iracundo, ¿qué pasa cuando estoy muy alegre? Eso sería también incluso muy curioso que lo hiciéramos porque de repente, como les digo, estamos tan acostumbrados de repente a contener o no mostrar nuestras sensaciones positivas o como buenas, en este sentido, si lo pudiéramos evaluar, nos contenemos mucho, ¿no? Es incluso corporalmente nos ponemos un poco rígidos, creo yo. Como que no expresamos tanto a veces nuestras sonrisas, nuestra cercanía, nuestras ganas de abrazar, etcétera, como estas manifestaciones, tal vez, de poder expresar alegría, ¿no? Fíjate, Janet, ahorita que te estoy escuchando, es como si estuviéramos normalizando las emociones que le llamamos positivas e invisibilizando y devaluando las emociones que consideramos que son negativas. Pero las emociones son emociones, tienen un fin, tienen un objetivo y todas tendrían que ser nuestras aliadas para podernos adaptar en el día a día, para poder afianzar la relación que tengo con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Incluso ahorita que estoy compartiendo esto, a veces es mucho más práctico, fácil manifestar las emociones con mi mascota que con las personas, ¿no? Entonces, me parece que puede ser un buen ejercicio y bueno, adoramos a nuestras mascotas, son una gran compañía, son un gran acompañante, pero me parece que aquí también tenemos que mirarnos cuál es la manera en que manifestamos nuestras emociones con esas personas y por ahí también se hablaba de que hay que afianzar si lo que estoy transmitiéndole al otro pues es lo que le quiero transmitir o por ahí hay como una fuga de información. A veces es como lo quiero abrazar, pero no le pedí permiso, solamente lo abrazo y puedo ser intrusiva. Creo que también es importante hablar de cómo vamos a compartir esas expresiones desde un marco de respeto. El cuerpo del otro es el cuerpo del otro. Y tendría que pedirle permiso si quiero abrazarlo y también tiene que ver con los niños, ¿no? Sí, porque los niños a veces dicen, bueno, como es mi familiar, no le puedo decir nada. Claro que hay familiares que nos incomodan y hay que decirlo. Sí, totalmente, totalmente. Creo que eso abona muchísimo a la prevención de otros riesgos,
porque sus niños y adolescentes aprenden cómo hablar cuando se sienten inseguros en casa y claro que ayuda allá afuera, ¿no? O sea, porque validan y ustedes identifican ese tipo de emociones que les genera a sus niños, inseguridad, miedo o a alguna otra persona que, pues igual ellos, todos tenemos una ligera intuición y aparte un ligero miedo que algo nos da y decimos, no, aquí no quiero que me abraces, no quiero contacto físico y eso es importante. Y eso es respeto, ¿no? A la integridad del otro y al cuerpo del otro. Ahora hablando como esta parte de la inteligencia emocional, como se los mencioné, es dinámico, nadie nace experto, nadie lo es, ¿no? Se practica porque son procesos adaptativos, ¿no? Porque justo esto es poder reconocer, poder comprender, procesar, me gusta mucho esa palabra, ¿no? Como procesar para poder gestionar nuestras propias emociones, como también las emociones de los otros. Poder hacer como este intercambio porque interactuamos al fin del día, ¿no? La conciencia emocional, pues esa capacidad de reconocer, comprender nuestras propias emociones, pero también nos apoya a entender la de los otros, generando empatía y habilidades sociales. Nuestros chicos están en esa etapa totalmente en desarrollo, donde interactúan en su escuela, entre pares, y lo que pasa en casa, lo que adquieren en casa, tiene un impacto allá afuera, ¿no? Entonces nuestros chicos aprenden a controlar esos impulsos, están como en pleno entrenamiento de si hay enojo, porque ya no soy el único niño visto, porque en el aula hay 20 más, ya en casa yo soy el único, el rey casi casi, y en la escuela pues no. Entonces, ¿cómo aprendemos con nuestros chicos a gestionar esas emociones que pueden ser muy molestas para ellos si no se hablan, ¿no? La empatía, el comprender, compartir las emociones de los demás. Aquí yo me limito mucho a no decir ese dicho de ponte los zapatos del otro, porque no creo que sea tan útil para ejemplificar la empatía, porque el otro es un otro que tiene sus propias emociones, tiene su propio mundo emocional, y nosotros lo que podemos llegar a hacer es entenderlo, pero no lo vivimos tal cual, como en sus zapatos, ¿no? Eso no sería posible. Y el tema de las habilidades sociales, que es establecer y mantener relaciones que nos den un beneficio, ¿no? Saludables, sí, por llamarle como que generan bienestar, ¿no? Y satisfactorias porque eso me permite fortalecer redes de apoyo. Hablando hasta con los papás y con los niños, sus propias redes de apoyo que establecen relaciones de intercambio, de poder generar empatía, de poder generar como regulación emocional ante sus propios pares, con los chicos, por ejemplo, en este caso en la escuela, o los padres también con otros integrantes de la familia, o vecinos, compañeros, etc. Esto es importante de la inteligencia emocional porque se tocó mucho el tema, como si fuera, lo voy a decir tal cual, como la receta mágica. Y creo que hay que empezar también a detenernos y decir, bueno, esto también se practica y se aprende de acuerdo a las circunstancias, al momento de vida, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Janet? Digo, audiencia, esto sería como la meta. La meta en el sentido de ser inteligentes emocionalmente hablando, porque es desarrollar una capacidad, pero habría que empezar con la conciencia emocional, que es esa capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones. Si lo podríamos poner con flechitas, tendría que ser para lograr la inteligencia emocional, tenemos que empezar con una conciencia de tus propias emociones para poder regular y gestionarlas, y eso me permite interactuar con el otro y no ser apáticos, no ser insensibles, porque la empatía tiene que ver con la emoción, no con la situación. No es de que hasta que pases lo mismo que yo vas a entender, no. O sea, las emociones las experimentamos sí desde diferente manera, pero son emociones que nos pueden ayudar a generar vínculos. Por eso a veces, audiencia, cuando no tenemos esa escucha, como esa parte de contención dentro de la familia, salimos a buscarlo. Salimos a buscarlo con la familia extensa, con los amigos, con la familia de los amigos,
muchos chicos que viven situaciones altamente agresivas en casa prefieren no estar ahí e irse a la casa del amigo porque ahí se siente bien recibido, se siente con buen trato. Y me parece que esa es una clara conducta de autoprotección, porque tampoco es que se tengan que quedar ahí en esa casa donde todo el tiempo los están maltratando, donde todo el tiempo los están invalidando, donde todo el tiempo hay una distancia afectiva y que los chiquillos se queden ahí. Entonces, me parece, grupo, que si ustedes son más autorreflexivos, muy seguramente lo que no encontraron en casa salieron a buscarlo, por eso me gustaba estar con mi maestro, con mis amigos, porque encontraba ahí un poco de empatía de lo que estaba yo viviendo. Entonces, me parece que aquí la idea no es de que seamos expertos en los conceptos, pero sí entender el concepto aplicado a mí, aplicado a mi propio proyecto de vida, a mi estilo de vida, a mi día a día, pues también para identificar si ahí me siento a gusto, por ahí dicen habilidades sociales, ¿no? Si tengo un nivel de satisfacción en ese lugar, o me empiezo a mover, ¿no? O me empiezo a mover, porque tampoco la idea es de que a ver cuánto resistes, porque la vida no es una prueba de resistencia, es una prueba de crecimiento y de aprendizaje, y pues bueno, de movimiento, ¿no? Totalmente, es mucho dinamismo y en esa parte de la conducta de nuestros chicos, ya para que pasemos a la siguiente lámina, podemos identificarlo justo en cómo ellos generan sus propios subsistemas, sus propios círculos, sus propias redes de apoyo para sentir todo esto que a veces desafortunadamente en casa no pasa, ¿no? Esa pertenencia, ese cuidado, esa atención, ese reconocimiento. Y seamos honestos, o sea, siendo seres sociales, claro que lo necesitamos, ¿no? El tener estrategias o herramientas, me gustaría nombrarlo así, cada familia arma su propio rompecabezas, esto es general, pero ustedes consideren las propias piezas de rompecabezas que tienen en este momento, ¿no? Que en algún momento yo creo se pueden formar otros elementos, otras piezas, pero aquí la invitación es que empiecen a identificar, ¿no? Crear un entorno seguro y de apoyo. ¿Cómo yo genero ese lugar seguro para mis hijos y en consecuencia también para mí, ¿no? ¿Cómo yo puedo fomentar ese nivel de seguridad emocional, no solamente la parte económica o de que aquí existe un techo, donde aquí existe una casa, un cuarto donde te duermas? No, cómo yo muestro el afecto, cómo yo muestro esa posibilidad de comunicación en casa que sea abierta, esa posibilidad de la escucha, de la apertura, de que sean receptivos entre ustedes, que la escucha sea de aquí para allá, que te escuche con todos los sentidos, que no seamos papás o adultos ocupados y agobiados todo el tiempo, sino que también aprendamos a reconectarnos con el presente, con lo que pasa con nuestros hijos, para también procesar con ellos sus emociones, porque si todo el tiempo estamos así, mecánicamente haciendo cosas y cosas, no estamos ni siquiera como prestando atención en el ahora, ¿no? En el momento en que tal vez mis hijos requieran ese acompañamiento. Enseñar o a identificar y gestionar emociones, si yo como adulto, yo como papá, yo como mamá, estoy practicando, estoy aprendiendo, pues también de la mano aprendo con ellos, ¿no? A enseñar esas emociones, a identificarlas y ya después gestionar. Practicar la comunicación asertiva, creo que eso también todo el tiempo es una herramienta que está en desarrollo, ¿no? Que no, posiblemente no todo el tiempo lo aplicamos tal cual, porque a veces cuando hay enojo y no lo procesamos, no solemos ser tan asertivos, ¿no? O podemos ser un poco reactivos. Entonces hay que medir esos riesgos de qué pasa cuando no aplicamos la comunicación asertiva y qué beneficios tiene cuando sí la aplicamos, ¿no? Porque en un momento idóneo y muy ideal, tal vez se podría hacer, pero no, no es así, no es todo el tiempo. Y buscar ayuda profesional, eso sí lo hemos dicho en muchas sesiones previas, no todo el tiempo es terapia, no todos lo necesitan afortunadamente y qué bueno que sea así. Hay personas que requieren más bien de otras alternativas, de otras redes de apoyo, de actividades, de herramientas de práctica y con eso van generando también su propio entorno de seguridad y de apoyo. O sea, no todo el tiempo se requiere un psicólogo, un psiquiatra para generar esas estrategias. Cuando se requiera, claro, sí es importante generar ese apoyo y pedir ayuda, pero
creo que para llegar a esos niveles es porque sí hubo muchas señales previas que no se atendieron, ¿verdad? Es que, fíjate, Janet, creo que antes de buscar la ayuda profesional tenemos mínimo 4 estrategias ahí en la lámina que nos invitan a ponerlas en práctica. No te están diciendo que a la primera vas a tener resultados favorables y al 100. Y para ello quiero leer un ejemplo de Jessica Ciprés, que nos comparte que su hija se siente siempre incómoda con los abrazos o todo aquello que exprese contacto con el cuerpo. Pero también nos comparte, dice, solo lo acepta cuando ella lo quiere o lo necesita. Jessica, voy a tomar tu comentario para ejemplificar y explicar un poco sobre las estrategias. Si tú cuestionas tu idea de que los niños tienen que recibir todo contacto, entonces tendrías que como moverte un poquito de esa premisa. Y si le sumas el respeto de que los niños pueden decidir con quién estar y con quién se sienten a gusto, entonces me parece que estamos hablando de un marco de respeto. Los niños pueden decir, con él no me siento a gusto, yo sí quiero que tú me abraces, yo no quiero que el otro me abrace. Y me parece que la niña puede tener ahí un gran potencial de poder tomar decisiones que la hagan sentir de una manera segura. Muchas veces esta exigencia es por parte de los adultos y invisibilizamos los deseos y los sentires de los niños. Entonces, y aquí no tiene que ver si está bien o está mal. Simplemente los hijos se sienten seguros o se sienten inseguros y me parece que esa tendría que ser una de las primeras premisas para la crianza. Y es el primer punto que dice ahí la lámina, crear un entorno seguro y de apoyo donde lo que dicen tus hijos tienen validez, porque tú eres quien va a garantizar la seguridad y el apoyo, ¿no? Yo pensaría. Creo que, bueno, pasando a la siguiente lámina, a ese tipo de ejemplos se los agradecemos, ¿no? Que nos compartan como lo que pasa en sus dinámicas familiares. Pero aquí justo podemos ejemplificar cómo validar lo que ellos piensan y el cómo ellos pueden expresar emociones de afecto de otra manera. O sea, la parte física no es la única, ¿no? En este caso. Entonces sí es importante también adultos movernos un poquito también como de nuestros propios estilos, nuestros propios patrones, nuestras propias ideas. El beneficio, por ejemplo, de esta expresión de sentimientos, de emociones como más claras, pues va a fortalecer los vínculos familiares, va a fortalecer como el apego seguro en este momento, si diéramos como que es la línea ideal, ¿no? Y mejorar la comunicación familiar, el poder expresar sensaciones de malestar cuando a veces algo nos genera incomodidad, tristeza, el poder hablar que me enojo con la conducta, no contigo como persona, que no te dejo de querer porque estás enojado conmigo, que no significa que ya te dejé de amar porque estás triste conmigo, te decepcioné, ¿no? O sea, son cosas que son importantes de poder hablarlas de una manera más clara y más directa. El modelado de habilidades emocionales para los hijos es esencial, ustedes como facilitadores de crianza, para que ellos puedan ejecutar esas habilidades en otros ámbitos. Créanme que el rol que tienen es muy importante e irreemplazable, ¿no? Yo para igual ir concluyendo y dejar estos minutitos por ahí, si es que queremos como leer otros comentarios. Sí quiero también, agradezco mucho sus aportaciones muy sensibles, muy personales. Por ejemplo, Norma Nájera nos comparte un poco de su situación. Y Norma, me parece que ahí la situación que nos planteas sí recomendaría más como una intervención ya profesional y te voy a decir por qué, ¿no? Porque aparte estás reconociendo que ciertos momentos de tu vida familiar tú identificabas que te descontrolabas y en ese descontrol te dañabas a ti y por consiguiente dañabas a tus hijos. Y que a partir de ese descontrol o de esa experiencia hay un resultado que estás hablando del miedo. Entonces, me parece importante esto que decíamos al principio, hablar de las emociones es también hablar de cómo es que esa emoción llegó a establecerse ahí. Por lo tanto, a dificultar las relaciones. Entonces, el miedo
es una emoción que permanece si sigo percibiendo el ambiente inseguro y de poco apoyo. Pero me parece, Norma, que por ahí tienes varias cosas muy claras, que bueno, eso ya es un trabajo en donde estás reconociendo cosas de ti y estás reconociendo consecuencias. Pero aquí sí quiero ser muy clara, Norma y audiencia. El tema aquí no es revictimizar ni culpabilizar de más. Aquí es expresar, identificar, nombrar y entender para después modificar. Por ejemplo, por eso recomiendo el espacio ya profesional, porque entonces ahí habría que hablar de las consecuencias de las conductas de agresión y violencia que viviste tú y que vivieron tus hijos, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de una situación que si no se atiende puede escalar y se puede hacer un poco más crónica. Y bueno, más si tus hijos ya están identificando que te tienen miedo o tú estás identificando el miedo en ellos, ¿vale? Entonces, me parece que sí es importante diferenciarlo, especificar, y a diferencia de Jessica, que me parece que ahí su hija estaba siendo muy clara, acá está siendo tú clara con una situación que me parece dolorosa, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que reconocemos, ¿no? El compartir esa vivencia pues sensible, como muy íntima, para justo pues también aprender, ¿no? El qué hacer ya después de que estoy nombrando, qué es lo que necesito poder como ejecutar un cambio, si necesito pedir ayuda profesional, si estoy lista para hacerlo, porque es un proceso también incómodo, ¿no? O sea, el tener como asesoría profesional, el ir con un psiquiatra, con un psicólogo, es un aprendizaje también incómodo y que no es sencillo y no es inmediato. Entonces también hay que aprender justo eso. Y para ir cerrando, ¿no? Yo creo que para ya dejar de compartir la presentación. La siguiente, Andrea, ¿cuál es? Era el fin. Sí. Era el fin. Bueno, es que justo por ahí hubo una duda de comunicación asertiva. No, está bien, Andrea. Dice, pónganse de acuerdo. No, está bien. Igual compartimos las presentaciones. No te preocupes, dejamos de compartir ya para irnos a los comentarios. Perdón, fue así muy intempestivo ese fin. Porque por ahí también. Ay, me quedé de sorpresa. Sí, digo, hubo un comentario de cómo generar comunicación asertiva el 23 de junio. No se pierdan esa sesión porque vamos a hablar de comunicación en la familia. Entonces ahí podemos ahondar un poquito más estas herramientas, ¿no? Y sí es importante que justo audiencia ustedes vayan comentando, nos parece muy grato leerlos, porque así ya les va dando sentido, ¿no? Así que también están identificando qué pasa en casa. Sí, y que creo, bueno, va muy de la mano con lo que decíamos, es un continuo. Entonces, por nuestra parte sería, aquí cerramos, maestra Virginia, por ahí si quiere rescatar algunos comentarios, como seguro se nos fueron muchos, pero igual estos minutitos restantes que podamos conversar. Claro que sí, muchas gracias a ambas por esta brillante intervención y además porque pues ustedes habrán visto por la cantidad de comentarios que han generado pues sí esta empatía con el público que las escucha y mucho interés. Y bueno, más o menos he escuchado que casi han abarcado la mayoría de las preguntas. Y bueno, también hay que decir que hay varios casos que son como muy particulares, ¿no? Muy personales, donde efectivamente nos hablan, nos comparten nuestros papás y mamás que están siguiendo la sesión, pues algunas circunstancias que han vivido con los hijos. Me parece que una que, bueno, al menos hay dos o tres relacionadas con el tema de esta ayuda que se requiere a veces de la intervención de los abuelitos, no solo en papel de abuelitos, sino también de cuidadores y responsables. Y después, pues se genera como esta rebeldía o resistencia, podemos decirlo así, a acatar pues las indicaciones o adaptarse nuevamente a estar con los padres, ¿no? Y a verlos como una figura de autoridad. Creo que eso nos ayudaría mucho porque seguramente varios estamos en este caso, ¿no? Bueno, yo ya no, ya mis hijos ya están grandes, pero ya sé muy bien lo que es pasar por esta situación. Adelante. Digo, a reserva de lo que nos comparta Janet, cuando tenemos más de una figura de cuidado por estas circunstancias económicas que los papás tienen que salir,
y que a veces no están tan presentes, entonces tienen que hacer un apego y un vínculo con estos abuelos o con estas figuras de cuidado para hacer un equipo y poder contener al menor. Porque, ¿qué sucede? A veces no se trabaja en conjunto y esto exacerba el enojo del menor, esto que menciona, ¿cómo vemos el enojo del menor? Pues en la desobediencia, el no tener con claridad a ese papá ausente, esa mamá ausente como una jerarquía, porque no lo vio. Y entonces llega papá y mamá como de manera de verdugo, como de inquisidor, de imponer una autoridad que no fue construyendo, porque recordemos que los niños aprenden por representación cognitiva. No hay crianza si no están presentes. Puede haber manutención, puede haber que cubren gastos, que cubren necesidades básicas, pero no se puede constituir un vínculo a la distancia, por lo menos con los niños. Porque los niños, si no estás, no te interiorizan, no te representan, y por lo tanto, si tú vienes y dices, ¿qué crees? Yo soy tu mamá, pero yo no estuve porque estaba trabajando, al niño no se le convence con discursos, al niño se le establece un vínculo con la interacción. Entonces, si el niño no te ve, no te huele, no te siente, establecer el vínculo afectivo es mucho más complicado y entonces tenemos a niños enojados y papás desesperados y esa es una mala combinación. Y creo que no solo para abonar, encontramos a papás con la dificultad de la renuncia, sí, de que fueron padres que proveen, padres instrumentales, padres que dieron el sustento y que su función fue vital para que sus hijos desarrollaran. Pese que el beneficio que fuera de los abuelos, porque le fue un beneficio que el chico también tuviera un apego, un vínculo, aunque fuera con los abuelos y eso desestructurara un poco el rol tradicional, existió y hubo un beneficio también para ellos. Entonces, de repente creo que la dificultad y la complejidad va más hacia los adultos, porque los padres no reconocen en lo que implicó esa decisión. Quieren como compensar, entonces yo ya voy a ser el papá o la mamá que no pude ser y que no estuve. Y eso, estamos hablando de un duelo distinto para los papás, porque a los niños, como lo dijo Alejandra, no se les convence por ahí, ¿no? Muy bien, gracias, gracias. Sí, pues mucho para reflexionar, sobre todo, pues también la demandante vida laboral que a veces se presenta y bueno, pues son las circunstancias modernas en las que nos encontramos. Hay acá, bueno, también estas preguntas que van en torno a cómo generar un mejor vínculo con niños pequeños. La verdad es que cada quien va planteando según la etapa de la vida en la que está su niño, está pequeña de 9 años, están hijos un poquito mayores de 11, de 15. Es una preocupación común que observo en varios de los comentarios, desde, sí, en distintas etapas de la vida del niño o de la niña, donde está esta dificultad de cómo generar ese vínculo, cómo propiciar esa comunicación con ellos. Entiendo que sí, vamos a hablar más abundante de eso en la siguiente, pero bueno, una probadita, podemos adelantar. Cómo mejorar, cómo afianzar, cómo empezar a constituir un vínculo afectivo para que a su vez se vayan como conociendo, es interactuando. O sea, para mí me hace mucho sentido el decir que la salud mental se deteriora en la interacción por la violencia, por la ausencia, por la dificultad de llegar a acuerdos, y la salud mental también se tiene que reconstituir en grupo. Entonces, si los papás, y también por ahí en algunas participaciones decían, bueno, antes era ausente y ahora estoy presente. Entonces, es un trabajo de interacción. Hay que intencionar espacios de interacción, de convivencia. Una de esas puede ser el juego, los alimentos, pero estar presente significa estar presente. Ajá. Hablando un poquito de lo que decíamos al inicio, tienes que estar presente e interactuando desde lo sensorial. No solamente estar ahí presente en cuerpo y tu mente, tu energía, tu interés anda en otros lugares. No. O sea, la interacción es sentir con los 5 sentidos. Decía, los niños no han aprendido a verbalizar, pero sí sienten.
¿no? Sienten que papá está enojado y preguntan y papá dice, no, ¿cómo crees que estoy enojado? O papá, hazme caso, ¿no? O esa clásica frase de papá, escúchame con los ojos, ¿no? Porque, o sea, veme. Y eso es parte de la interacción, por ahí los que refieren el apego tiene que ver con la interacción, con estar ahí, con estar interactuando, haciendo cosas. Y los niños, digo, si pensamos en la cuestión asertiva, los niños dicen lo que sienten sin ningún filtro, ¿no? Entonces, sí, No lo racionalizan. el niño llega a una casa y dice, mamá, aquí huele feo, y no, niño, no digas eso. Pero si el niño va a hablar desde lo sensorial, porque lo cognitivo todavía no lo tiene elaborado. Y esa es una muy buena oportunidad también como adultos, pues también para conectarnos desde ese lugar. Entonces, a veces, y con esto termino, a veces los adultos esperamos que los niños se comporten como adultos cuando la vida tiene que ser al revés, porque eres tú el que estás acompañando al menor a crecer y no el menor te está acompañando a ser adulto, ¿no? Así es, por supuesto. Hay una pregunta que se quedó por aquí, esa me parece que no fue abordada, pero habla precisamente cuando los niños se apegan a objetos o a cosas. Yo creo que pues también hemos vivido esa parte, ¿no? No sé si se refiere a una etapa medio, pues como común, normal en el desarrollo de los niños, ese niño que se queda con la cobijita o con el peluchito y no lo suelta ni para que sea lavado, y algún objeto de esa naturaleza, vamos. Sí, yo creo que tiene que ver con esta representación que les mencionaba y por ahí les llaman que es un objeto transicional, que les ayuda como a transitar de una etapa de desapego, incluso cuando pasan al preescolar o jardín de niños, estos niños que están como muy apegados a los papás y se les dificulta como el soltarse, a veces el llevar la mantita que huele a mamá o el objeto significativo, es un objeto transicional que me va a permitir desapegarme, es una manera de que los niños representan, ¿no? A estos papás y les da seguridad y cobijo, y me parece que mientras sea transicional está favorable, ¿no? Creo yo. Sí. ¿No? Sí, simbólico. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra, Claudia. También ya por acá hay una pregunta sobre la posibilidad de servicio privado, pues ya ustedes nos dirán si estamos autorizados a compartir datos para que se comuniquen con ustedes, o si ustedes recomiendan a alguien más, pues también, ¿no? Con mucho gusto. Igualmente les invitamos a continuar con nosotros en las siguientes sesiones de los talleres, donde vamos a estar hablando precisamente la comunicación, mejorar la comunicación con nuestros hijos, que es una de las cuestiones más importantes quizás, o lo que más nos gustaría trabajar. Y también en la última sesión vamos a hablar sobre los riesgos de las redes sociales para que estemos también muy alertas para estar acompañando a nuestras hijas e hijos pues en este mundo virtual, ¿cierto? Donde ahora pues también corren peligro todas las maravillas que presentan, pero además también todo lo que puede implicar el que no vayan acompañados a ese lugar, ¿no? A ese lugar virtual. Y bueno, pues es todo por mi parte. Alejandra, Claudia, pues les abrazo y muchísimas gracias. Ojalá nos veamos en la siguiente y si no, de todas maneras las acompañaré desde Facebook, ¿vale? Pues muchas gracias a todas y a todos por su compañía y por sus participaciones. Hasta pronto, feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.